Bueno, bienvenidos a todos a este webinario. Esta es la segunda ronda de estos webinarios que estamos haciendo en LENCE. En este caso, como veis, es una repetición del webinario que hicimos en el 27 de abril, ¿vale? El contenido es prácticamente idéntico, hay una pequeña modificación que he hecho para facilitaros un poco la vida, pero bueno, prácticamente es lo mismo. En el webinario de hoy vamos a ver la aplicación, la FAST Basic Motion, ¿vale? Que es pues dentro de, supongo que ya conocéis algunos por lo menos, dentro de las librerías de funciones de Motion de LENCE, es la función más sencilla, ¿vale? Que nos va a permitir hacer un control de posición o un control de velocidad de un eje. Voy a empezar en esta presentación explicando un poco qué son las funciones FAST. Aquí lo veremos un poco en general, ¿vale? En concreto, esta función FAST, qué funcionalidades nos permite, y luego os enseñaré cómo aplicar esta función en dos equipos distintos, ¿vale? En un i500, que es un variador de frecuencia convencional, y también un i950, que es digamos, nuestro drive tope de gama, ¿vale? Bueno, empezando, las librerías FAST son librerías desarrolladas por LENCE, ¿vale? Pero que están basadas en un estándar que es PLC Open, ¿vale? Al final, lo que hay dentro de... Bueno, aquí esta no es la función que vamos a ver hoy, ¿vale? Pero el concepto es prácticamente el mismo. Dentro de una función lo que hacemos es aglutinar muchas otras funciones de PLC Open, ¿vale? Para facilitar la vida y hacer aplicaciones concretas, ¿vale? Las librerías de PLC Open son muy genéricas, ¿vale? Y necesitan, digamos, un function block, como podéis ver aquí, para cada una de las pequeñas cosas que necesitemos hacer. Y lo que nosotros proveemos son aplicaciones completas, ¿vale? Que puede ser un control de posición como en el día de hoy, o puede ser directamente un bobinador u otras funciones, digamos, más avanzadas, ¿vale? Todas estas funciones están perfectamente documentadas, ¿vale? Cada una tiene su manual. De hecho, la información que veis aquí está toda sacada del manual, o sea que son muy fáciles de poner en marcha, ¿vale? Todas estas funcionalidades que os voy a enseñar están disponibles o se ejecutan en cualquiera de los controladores de LENCE, ¿vale? Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy también. Yo tengo un C300, el controlador más sencillo de la gama de LENCE, ¿vale? Y un i950, que es un drive, un servo drive, pero que tiene también un PLC internamente. Entonces puede aprovechar todo el potencial de estas funciones, ¿vale? Para trabajar internamente. Después lo veremos también en el caso práctico. Cada una de estas funciones FAST dispone de una visualización, ¿vale? Para poder manejarla directamente sin necesidad siquiera de programar ni nada, ¿vale? Sino simulando sus entradas, y está muy bien para hacer tanto un control manual de cada uno de los ejes por separado. En una puesta en marcha, ¿no? Pues viene muy bien poder comprobar todos ellos, como para también poder aprender cómo funcionan propiamente cada una de estas funciones, ¿vale? Aquí veis esto sí que lo veremos luego. Vale. Hoy, como os comentaba, veremos dos ejemplos. Por un lado, con i950 y un motor servo, ¿vale? De imanes permanentes. Y por otro lado, con un controlador, un C300, y con un variador de frecuencia también con encoder incremental, ¿vale? Y con motor asíncrono en este caso. Vale. A nivel de entradas y salidas, pues bueno, digamos, estos son todas las entradas y salidas de que dispone este bloque, no están repetidas un poco, ¿vale? Esto de aquí está aquí a la izquierda también. Entonces, eso, ahora hacemos un pequeño repaso, pero veis que tenemos las funciones, digamos, básicas para hacer un posicionado, ¿vale? Para darle marcha a un motor, limpiar errores, hacer un homing, un giro positivo o negativo, y luego movernos velocidad, en posición absoluta o relativa. Que luego a nivel de status, pues bueno, las señales típicas de
cualquier bloque o cualquier servo posicionado, ¿vale? A nivel de, aquí veis una pequeña tarjeta SD, arriba a la derecha, en ENCE, todas estas funciones FAST, ¿vale? Requieren una licencia, que es una licencia de software para poder ejecutarlas, ¿vale? Y dependiendo de la complejidad de estas funciones FAST, pues requieren una cantidad de créditos u otras. Si habéis estado en alguna otra presentación, lo habéis visto también, y hemos hecho otro webinar exclusivo viendo el portafolio, digamos, de funciones FAST que tenemos, ¿vale? Esta necesita 25 créditos, que es la más pequeña de todas. Vale. A nivel de lo que son las entradas, yendo un poco más en detalle, ¿no? En este bloque tenemos una entrada de parámetros, ¿vale? Que veíamos aquí arriba. En esta entrada de parametrización vamos a poder escoger lo que son pues eso, ¿no? Todos los parámetros internos de velocidades para hacerlos posicionados y demás. Entonces aquí veis pues, eso, a nivel cuando hacemos un stop a través de la entrada de stop del bloque, pues vamos a tener unas aceleraciones o deceleraciones. A través de halt vamos a poder elegir otras, y ahora os enseño un poco, ¿no? Cuáles son las diferentes cosas que podemos hacer, ¿no? Pues aquí veis qué deceleración y qué jerk podemos utilizar cuando hacemos un stop. Cuando hacemos un halt, digamos, es otro modo de parada alternativo, ¿vale? Pues tendríamos una deceleración distinta que podríamos elegir. Cuando queremos hacer un control manual, un jog, ¿no? Pues a qué velocidad, con qué aceleración, deceleración y rampa en ese queremos hacer esos movimientos. A nivel de homing, aquí vemos las diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Cuál es la posición de home que queremos guardar. Si queremos utilizar un home a través de parámetros o bloques externos, ¿vale? Como podría ser esta función de PLC Open, donde tenemos otra entrada digital distinta para hacer un homing y demás, ¿vale? Pues lo utilizaríamos a través de estas entradas de aquí. Tampoco voy a entrar muy en detalle en eso. Y luego a nivel de control de posición, digamos, o de velocidad, ¿vale? En las entradas estas que veíamos aquí, ¿no? Cuando queremos hacer un movimiento simplemente en velocidad, o cuando queremos hacer un posicionamiento absoluto o un posicionamiento relativo, vamos a indicarle la distancia o la posición de destino a través de esta entrada de aquí, ¿vale? Y vamos a indicarle dentro de esta estructura de parámetros con qué velocidad, aceleración, deceleración, jerk, ramp en ese, ¿vale? En qué dirección de movimiento queremos que funcione, o si queremos esta entrada de aquí es si queremos poder cambiar la posición de destino antes de haber llegado al destino anterior, ¿vale? Es decir, si tenemos esta entrada activada, pues lo que vamos a hacer es dar una posición de destino en el bloque, y si antes de llegar a esa posición de destino cambiamos ese valor, ¿no? Queríamos ir a la cota 1000, pero nos hemos dado cuenta por el camino que hemos detectado un sensor y queremos cambiar e ir a la cota 2000, ¿vale? Pues simplemente escribiríamos 2000 y con esta entrada activada no pararía en la 1000, sino que pararía en la nueva cota, ¿vale? Vale, os explico aquí cuáles son las configuraciones que debemos hacer. Esto lo pensé un poco como una guía para que podáis poner en marcha un eje con un variador de frecuencia, ¿vale? Hacerlo con el servodrive, digamos que como el servodrive ya es posicionador, pues es bastante sencillo, ¿no? Porque ya tiene las capacidades de hacer todo esto que queremos ver. Con un variador de frecuencia convencional también lo podemos hacer. Lo que pasa es que necesitamos hacer una configuración un poco más especial, ¿vale? Y aquí os indico lo que debemos hacer luego en el software de programación, en el PLC Designer. Lo vemos de nuevo para que veáis los menús y todo esto. Esto es un poco para que tengáis la guía, ¿vale? Vamos a necesitar dentro del, bueno, aquí veis, ¿no? El árbol. Yo tendré un controlador, un C300 y un variador de frecuencia colgado en el cerca, ¿vale? Lo que vamos a necesitar es habilitar
el modo experto de este CERCAT para poder añadir pues alguna variable adicional que vamos a necesitar, ¿vale? Que será en este caso la posición que leída del encoder del motor, ¿vale? Esto por defecto, digamos, en el mapeado por defecto no aparece y es algo que necesitamos para cerrar el lazo de posición, ¿vale? Cuando trabajamos con un variador de frecuencia, el variador de frecuencia este 550 permite trabajar con un encoder, pero el 550 solo es capaz de cerrar el lazo de velocidad, ¿vale? El lazo de posición es el PLC y por eso lo tenemos aquí, el que se encarga de cerrarlo. Entonces, el PLC le va a indicar consignas de velocidad al I550, el I550 va a cerrar internamente el lazo de velocidad y también es capaz, tiene un contador interno con un contador de posición, entonces va a poder contar los pulsos y directamente le va a dar al PLC de vuelta la información de en qué posición o cuántos pulsos ha contado y es el PLC el que va a cerrar el lazo de posición, ¿vale? Después, a nivel de configuración del drive, esto es más o menos similar con i950, luego os lo enseñaré también. Aquí vamos a trabajar en modo CIA 402, ¿vale? Que es un estándar de comunicaciones de Motion, que utiliza Lense y utilizan otros fabricantes también, ¿vale? Vamos a configurar el tipo de motor que tenemos y le vamos a decir, importante, que podemos hacer un servocontrol, ¿vale? Un control de lazo cerrado utilizando este encoder que tenemos en el motor. El encoder, en nuestro caso, es de 128 pulsos. HTL es un encoder incremental con señales a 24 voltios, ¿vale? Aquí debemos activar esto es realmente opcional, pero bueno, el run, ¿vale? Normalmente en este variador viene con la entrada digital 1 y así pues no hace falta que estemos pulsando la entrada digital 1 para nada. Y aquí esto ya sí que viene por defecto poner los valores máximos y mínimos de aceleración en el drive, en el variador, para que él no limite nada y darle el control total, digamos, al PLC, ¿vale? Después el contador de posición pues lo configuraríamos aquí también, ¿vale? Diciéndole que pues eso, en el contador de posición queremos que utilice las entradas digitales 3 y 4, que son las entradas rápidas para el encoder, para hacer el contador de pulsos, ¿vale? Después, esto ya es... todas estas configuraciones que os enseñaba, digamos, quedarían dentro del variador, ¿vale? Hemos añadido en los PDOs, en los mensajes de entrada y salida, pues la variable adicional del contador de posición que necesitábamos y después hemos parametrizado el variador para indicarle qué motor tenemos, qué encoder tenemos, en qué modo de control queremos que trabaje, ¿vale? A nivel de PLC, lo que vamos a hacer, él es el que cierra el lazo de posición, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es decirle cuál es la mecánica que tiene conectada, ¿vale? Para cerrar este lazo de posición, para poder trabajar en unidades que a nosotros nos interesen, en milímetros o en grados, en nuestro caso, ¿vale? Entonces, aquí vemos, siempre que tenemos un eje, vamos a tener unos parámetros de motion, ¿vale? Donde vamos a elegir datos mecánicos, ¿no? Pues qué reductora tenemos ahí conectada, si queremos trabajar en modo, digamos, lineal, limitado, un movimiento que está limitado por 2 finales de carrera, o queremos trabajar en modo módulo, le llamamos nosotros, que sería un movimiento ilimitado, ¿vale? Donde no hay finales de carga posibles, sino que es una mesa de giro que puede dar infinitas vueltas sobre sí misma, pues podría ser trabajar en módulo, ¿vale? Un eje que trabaje en velocidad y que realmente no tenga un límite de posición, pues podría trabajar en módulo también. En el caso de este variador de frecuencia hay una cosa importante y es que, bueno, esto viene por el estándar CIA 402, ¿vale? Hay dos maneras de trabajar con los ejes, de manera simple, sencilla, que se utiliza para hacer un control de velocidad, ¿vale? O la manera estándar que viene aquí, que es para poder utilizar pues eso, todas las funciones de motion del PLC y que sea el que cierra el lazo de posición y demás. Entonces, por defecto, en los variadores de frecuencia, esta propiedad
Cuando tú añades uno nuevo, digamos, viene en modo simple, por lo cual debemos cambiarlo y ponerlo en modo estándar para poder permitir hacer este control de posición. Bueno, estas son un poco las cosas específicas que es necesario configurar. También a nivel de encoder, debemos informar al PLC, ¿no? Qué encoder tiene que utilizar para hacer el grado de posición. Pues aquí elegiremos en la entrada de encoder, ¿no? Un encoder, digamos, externo. Y es externo porque no lo gestiona el i550, ¿vale? Sino que el i550 tiene simplemente un contador de posición, que en este caso está unido al motor, el encoder, pero podría ser cualquier otra entrada digital, podéis utilizar el contador para cualquier otra cosa que se os ocurra, ¿vale? Y bueno, entonces está un poco, digamos, desacoplado de la lógica de control de movimiento. El i550 internamente no lo usa para nada y por eso pues aquí es como un encoder externo, ¿vale? Entonces, nada, pues vamos al PLC Designer y os enseño por aquí. Vale. Haciendo un pequeño repaso de lo que se enseñaba antes. Vale, tenemos aquí que habilitar el modo experto para que nos aparezca esta pestaña y ya poder elegir la variable de la posición actual, la añadimos a través de aquí, ¿vale? Después, a nivel de settings, de configuración del drive, pues eso. El i550 puede trabajar en velocidad o en par y también en modo CIA 402, que es el que tenemos que elegir, ¿vale? A nivel de motor, todos los motores Lence tienen en la placa de características un código que simplemente introduciendo aquí, ¿vale? Pues ya elegimos el motor y ya con todos sus parámetros internos. Veis aquí cosas que son específicas de control en lazo cerrado, ¿vale? Para motor asíncrono, pues presencia del rotor, inductancias, corriente de magnetización, ¿vale? Bueno, estas cosas que son importantes para hacer el control del motor en lazo cerrado. Aquí, bueno, es que cuando elegimos un motor, por defecto si es asíncrono nos elige en modo tensión-frecuencia, ¿vale? En el lazo abierto. Nosotros tenemos un encoder y en este caso queremos usarlo. Pues elegimos aquí el servocontrol relacionado, el run permanentemente a 1 y aquí la configuración del encoder. Y como veíamos antes también, aquí en el contador de posición, pues le indicamos que queremos utilizar las entradas digitales 3 y 4 como las entradas para el contador de posición, ¿vale? A nivel del G-Motion, pues decimos aquí que trabaja en modo estándar en vez de simple, que sería por defecto, ¿vale? Y nosotros aquí pues le diremos, yo no tengo ninguna reductora, ¿veis? Si veis mi cámara que he compartido con vosotros, pues es una maleta de demo, simplemente tengo el motor aquí conectado. Es la salida de eje del motor directamente, no tengo ninguna reductora y trabajaremos en grados, ¿vale? Pues 360 grados, unidades por revolución. Vale. A nivel de programa, vamos a enseñar aquí. Vale, yo lo que tengo es puestas en el variador las entradas digitales 3 y 4. Si veis por aquí que hay dos cablecillos, ¿vale? Esto me sale a una consola que tengo yo por aquí y al final acaba entrando en las entradas digitales que vienen aquí, ¿vale? Vale, luego tengo la entrada digital 1, 2 y 5 con unos switches, ¿vale? Simplemente veis aquí, le daré a través de unos switches para habilitar el regulador, para hacer un reset de errores, ¿vale? Y luego tengo la entrada digital 2, que veis por aquí, que me está controlando todos estos bloquecitos que hay por aquí, ¿vale? Vale. Aquí, básicamente lo que he hecho es un secuenciador de posiciones, ¿vale?
voy a entrar en detalle porque no tiene mucho misterio, pero lo que estoy haciendo es, pues en esta entrada de parámetros que os indicaba antes, decirle a través de unas constantes que tengo definidas, pues a qué velocidad, con qué aceleración, deceleración y el RPMS me quiero mover, ¿vale? Y después con estos otros bloques de aquí, lo que voy a hacer es darle una posición de destino, leer el DON, en la señal esta de aquí que me indica que ha llegado a destino, cambiar una posición de destino, darle otra diferente y hacer una secuencia de posiciones. Vale, que será pues 0, 90, 0, 180, 0, 270, ¿vale? Así hasta que dé 2 vueltas completas y luego volver a empezar, ¿vale? Simplemente para que veáis que esto se mueve un poco. Aquí tengo que decirlo. En el eje, aquí, esta entrada eje, le indicamos de nuestra... olvidaos de esto, que esto es para luego. De la lista de posibles variadores o ejes que tuviéramos aquí, a cuál de ellos queremos que haga efecto este bloque, ¿vale? Ni más ni menos. Vale, entonces, bueno, voy a conectarme con el PLC. Esto es porque he tocado de vuelta a poner los parámetros del motor y demás. A ver si cojo una cosa. Dame un segundo. Bueno, aquí veis el bloque, ¿vale? Veréis que van un poco cambiando estas señales de aquí. Voy a hacer todo lo que son posicionamientos absolutos y veis que va cambiando en esta entrada de aquí pues la posición de destino, ¿vale? Le voy a dar marcha con la entrada digital 1 que tengo aquí. Digamos, habilito el regulador, el bloque, ¿vale? Estoy habilitando el drive y ya está intentando mantener posición, ¿vale? Aquí veis que el eje vuelve sobre la posición en la que estaba. Ahora con entrada digital 2 que tenía por ahí arriba cabreada, pues comienzo a hacer la secuencia de posiciones. Veis aquí 90, 0, 180, 0 y le voy pues, mirando estas señales DON in position, ¿no? Cuando me dice que ha llegado al destino, pues le indico una consigna de posición distinta. ¿Vale? Me queda un poco descuadradillo el motor, pero bueno. Si veis en mi cámara web, aquí, bueno, se ve eso, el motor posiciona razonablemente bien, ¿vale? Aquí hay varias cosas
importantes a tener en cuenta, ¿vale? Por un lado, el posicionamiento es bastante repetible, ¿vale? Siempre está llegando a las mismas posiciones de destino, pero veis que tiene un poco de sobreoscilación, ¿vale? Como que se equivoca. Lo voy a parar y os lo enseño así un poco a mano. Veis que estamos teniendo pues un poco de error, ¿no? Cuando llega a la posición de destino, pues en vez de caer justo en la posición horizontal o 90 grados que fuera, digamos que se puede pasar un poco y luego veis que recupera y acaba de alcanzar esa posición. Tenéis que tener en cuenta que este es un encoder de 128 pulsos por vuelta, es decir, que más o menos en un ángulo de más o menos 3 grados, que sería pues algo así, ¿vale? Él no sabe en qué posición está, ¿vale? El siguiente pulso le va a llegar 3 grados más adelante. Entonces, la resolución de este encoder es realmente baja, ¿vale? Y realmente se está equivocando en unos pocos pulsos, no sé, 2, 3 o 4 pulsos. Y al final es capaz de corregir y llegar al pulso, digamos, de encoder a la posición que necesitaba, ¿vale? Esto es una de las cosas importantes, porque es lo que define la calidad de este encoder o cuántos pulsos por vuelta podemos tener, ¿vale? Es lo que define al final esta precisión del posicionamiento. No tiene nada que ver con que sea un motor asíncrono o un motor de imanes permanentes, un motor servo, ¿vale? Con un feedback mejor, con un resolver o con otras soluciones, pues podríamos tener precisiones en el procedimiento mucho mejores, ¿vale? A nivel de dinámica, veis que es razonablemente buena, ¿vale? O sea, un servo realmente, como tiene un rotor mucho menos pesado, pues podríamos llegar a dinámicas mucho más altas, lógicamente, con aceleraciones mucho más grandes. Pero sí que es importante saber que, bueno, ya hemos hablado en otros webinarios, ¿no? El tema de relación de inercias y otros motivos por los cuales nos puede interesar o nos puede resultar más ventajoso utilizar un motor asíncrono o un motor servo, ¿vale? Es indistinto, y ahora os lo enseñaré, hacer posicionados con un motor asíncrono o servo a nivel de control, de PLC, de precisión del posicionamiento. Vamos a obtener los mismos. La cuestión es que, por un lado, vamos a tener unas ventajas mecánicas en unos casos y, por el otro lado, en otros, dependiendo de si elegimos o si necesitamos realmente un motor asíncrono o un motor servo. Vale, no sé si me he dejado alguna cosa. Os tengo que enseñar lo de la visualización, pero lo enseñaré en 1950, así vemos un poco con los dos equipos las cosas. Y no sé, diría que no me dejó nada. Vale, bueno, pues no. Luego si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, me decís, ¿vale? Voy a cambiar ahora aquí tengo otro dispositivo, ¿vale? Que son 1950. Y lo que voy a hacer es directamente coger este programa. Vale, la visualización que tenía aquí preparada. Y cambiarlo en el otro dispositivo. Tal cual. Para que esto funcione, no es solo arrastrar el programa. Todo lo que son parametrización de drive, ¿vale? Todo lo que es configuración del drive, ¿vale? Lo que serían los parámetros internos, ¿no? Igualmente decirle qué tipo de motor tengo conectado. Yo que sé, en este caso no tengo resistencia de frenado, ¿vale? Pero todo lo que sería parametrización interna lo tengo que hacer exactamente igual, ¿vale? Pues informarme de qué tipo de motor tengo. En este caso es un servomotor, es un motor de imanes permanentes, ¿vale? Con resolver. Y todo esto tengo que configurarlo igualmente en el drive, ¿vale? Pues eso, dirección de alimentación, lo que sea. Para crear cada dispositivo pues, tendrá sus parametrizaciones o cada motor tendrá sus peculiaridades, pues bueno, cada encoder
requiere una parametrización distinta, ¿vale? Esto es realmente independiente de las funciones FAST y esta es una de las cosas realmente interesantes de estas funciones, ¿vale? Que podemos elegir la mecánica o el drive que necesitamos para nuestra aplicación y podemos mantener ese software reutilizándolo en diferentes máquinas o en diferentes gamas de máquinas, ¿no? Podemos tener una máquina de velocidad lenta, para hacer pocas unidades por minuto o por hora, ¿vale? Con una solución de motor asíncrono, con un coste, incluso con variable de frecuencia, a un coste más bajo. Y luego podemos tener nuestra solución tope de gama, ¿no? Donde ahí vamos a necesitar, pues si necesitamos ciclos muy rápidos, aceleraciones muy rápidas, lógicamente deberemos ir a una solución servo, donde podemos tener, pues quizá opciones con encoder absoluto en vez de con encoder incremental. Todo esto, todo este hardware, digamos, y toda esta configuración va en los drives y a nivel de programación, ya veis que yo voy a utilizar exactamente el mismo programa. Es totalmente indistinto, ¿vale? Vale, después, a nivel de eje motion, igual que veíamos antes, esto realmente es la misma configuración que teníamos, ¿vale? Lo único que bueno, aquí no podemos trabajar en modo simple, porque es ya un servoposicionador. Igualmente no tengo reductora y el avance son 360 grados por vuelta, ¿vale? Esto no cambia con respecto a la configuración anterior que había hecho. Vale. Voy a irme aquí. Vale, ya está. No, me falta una cosa. Y darle nombre a este. En este caso, ya veis, es el mismo programa que utilizaba antes. Vale. Y bueno, aquí antes estaba utilizando las entradas digitales del 500. Ahora, pues bueno, con esta simplemente el mapeo a las entradas digitales, estas de aquí, las entradas digitales físicas del variador, ¿vale? Ni más ni menos. Cargo el programa al i950. Vale, y os voy a enseñar aquí una visualización. Que antes no os había enseñado. Voy a poner aquí. Ya. Aquí no le he puesto el programa. Perdóname, que se me ha olvidado arrastrar aquí el programa y no tenía ninguna tarea puesta en el PDF. Un segundo. Si no le añade aquí el programa no lo va a compilar y entonces no va a ejecutar y por eso no funcionaba la visualización. Vale, ahora sí.
Esta es la visualización que tenemos asociada. Aquí veis la librería LTT1P. Es la librería que tenemos con todas estas funciones FAST, ¿vale? Y aquí veis cada una de nuestras funciones pues tiene asociada una visualización, ¿vale? En este caso pues es la LTT1P Basic Motion Base, que está por aquí abajo. Este bloque que hay aquí, ¿vale? Cuando esto lo arrastramos lo añadimos aquí. Bueno, online no me deja, pero esto lo asociamos a la variable del PLC, esta que tenemos aquí, ¿vale? PLC PRG, en el LTT1P, la que había quedado yo en el pirograma, y entonces ya directamente hemos unido esta visualización para poder, pulsando este botón, tomar el control internamente y manejarlo a través de la visualización en vez de a través del programa de PLC, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo activo el regulador, en este caso es el regulador, esta de la izquierda de aquí, ¿vale? Ya está manteniendo posición, igual que hacía antes, ¿vale? Con el 550. Y aquí, pues bueno, pues vamos a poder darle posiciones directamente, que se mueva. Lo he hecho homing. Ahora sí. Hago un homing y le digo que para allá se mueva a una posición absoluta, ¿vale? Pero movimientos relativos, ¿vale? Con la señal execute en modo relativo, ¿vale? Con lo cual va a hacer avances de 90 grados cada vez que vemos un flanco de subida, digamos, de esta señal. Video contrario. Vale. También podemos movernos en velocidad. Voy a ver cómo tengo los parámetros. Esa estructura de parámetros que os enseñé en la presentación, ¿vale? Y en la cual yo estaba escribiendo también a través del programa, son estos parámetros que veis por aquí, ¿vale? Esta es la estructura de parámetros que podemos sobreescribir aquí manualmente también para hacer las pruebas que sean, ¿vale? Tenía los valores por defecto, lógicamente, eran un poco altos quizás, para que lo podáis ver un poco bien. Le voy a dar 760 grados por segundo y que acelere en un segundo y decelere en un segundo también. Entonces, bueno, con esta entrada de aquí podemos controlar el eje en velocidad, ¿vale? Si hacemos un halt, pues pararíamos. Y luego estas entradas de aquí, creo que no os he comentado antes, sirven para sobreescribir los valores que tuviéramos preconfigurados. Es decir, es interesante, por ejemplo, para trabajar con algunos sensores o para trabajar, no sé, me ocurre, por ejemplo, una aplicación de un despaletizador, ¿vale? Donde o un transporte o bueno, cualquier aplicación, digamos, donde podemos tener quizás una zona donde queremos ir a una velocidad reducida, bien porque nos podemos encontrar un obstáculo, porque quizás sea un paso de personas, cualquier, digamos, funcionalidad de este estilo. Entonces, con estas entradas de aquí, lo que podemos hacer es haberle dicho que se mueva, ¿no?, en los parámetros a una velocidad, aceleración, deceleración X, la que fuera, y con estas entradas de aquí definirle un porcentaje con respecto a esa velocidad, ¿vale? Es decir, tu velocidad nominal son, yo qué sé, 1 metro por segundo, pero quiero que
pues eso, reduces la velocidad al 10% de lo que sea que tuviera fijado. Entonces, con estas entradas de aquí podemos manejar esta funcionalidad. ¿Vale? Bueno, aquí veis otra pestaña adicional. Como os comentaba, todas las funciones FAST internamente cuelgan, ¿no?, o implementan funciones de PLC Open. Esta es la función de PLC Open interna que hay dentro de la función FAST. ¿Vale? Bueno, digamos la básica. Y es a través de esta... Bueno, aquí podemos ver, digamos, qué es lo que le está llegando internamente a esa función. Yo realmente no lo uso nunca, jamás. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí también una manera de ver un poco las tripas por dentro. Si estáis más acostumbrados a trabajar quizá con PLC Open, aquí podéis hacer un pequeño diagnóstico, digamos, de lo que estaría pasando por aquí dentro. ¿Vale? Y si no me equivoco, bueno, estos estados que veis por aquí también vienen de los estados de este Axis State, viene de lo que sería ese bloque interno de PLC Open. ¿Vale? Algunas de estas propiedades, lógicamente, pues se heredan de lo que hay hecho por allí dentro, en los bloques. Vale. Creo que no me dejo ninguna cosa. Si tenéis cualquier pregunta, pues es vuestro momento para preguntar. ¿Vale?